Bienvenidos a un nuevo programa de Caminos Cooperativos, el resumen semanal de noticias del sector de la economía social y solidaria. A partir de este momento, comenzamos a transitar estos caminos cooperativos. Hacia una economía que reemplace la competencia por la cooperación. Frente a un clima electoral, el cooperativismo resalta los pilares para construir una sociedad más justa y solidaria. El motor de la economía debe ser la cooperación con el otro para solucionar los problemas comunes, en lugar de la competencia con el otro al servicio del interés individual. Ese concepto, tan simple como profundo, es lo que rige a los hombres y mujeres que sostienen las 3 millones de cooperativas que existen en el mundo. También creen otra cosa. La democracia no solo sirve para construir economía, sino que es el mejor camino para ponerla al servicio de la comunidad. El sector cooperativo no sostiene esto solo por una cuestión moral, lo cree desde una visión práctica de la vida, recalcando que es lo más eficiente para satisfacer las necesidades y cumplir con las aspiraciones. Por ejemplo, en el caso de las viviendas, desde el sector se rechaza el modelo de desarrolladores inmobiliarios que especulan con la propiedad de la tierra y lucran con la necesidad de la vivienda. Una sociedad inclusiva, en síntesis, la convicción más profunda del cooperativismo es que si se apunta a una sociedad democrática, solidaria y comprometida con cada comunidad, la defensa del ambiente y su país, entonces debe apostarse por los modelos empresarios que sean compatibles con esos objetivos. No pueden organizarse compañías en base al individualismo, la concentración económica, la especulación, la extranjerización, la explotación de las personas y de la naturaleza, y pretender después tener una sociedad democrática, sostenible e inclusiva. Así como no da lo mismo cualquier tipo de empresa, tampoco puede dar lo mismo cualquier tipo de Estado. Economía popular, debate conceptual y político. Se trata de un conversatorio realizado en el auditorio del INAES. La actividad, organizada por la Unidad de Análisis del INAES, tuvo como eje las ideas centrales planteadas en el libro Economía Popular, entre la emergencia y la estrategia. Contó con la participación del presidente del organismo, Alexandre Roig, y José Luis Coragio, coautor del libro. Como expositores participaron el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Emilio Pérsico, el director nacional de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Pablo Chera, y la secretaria de Investigación y Desarrollo Tecnológico y Social del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Ruth Muñoz. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a todos los que organizaron esta jornada. Me decía recién José Luis que cuando uno publica un libro no sabe muy bien cómo circula y en general uno se da cuenta de los efectos de circulación cuando te invitan a un debate.
Así que muchas gracias por haber escrito el libro y por estar acá, y gracias a Ruth, a Emilio y a Pablo por armar este debate. Nosotros, y aparte porque es parte del proceso de formación, además de que es una actividad abierta, es parte del proceso de formación de los trabajadores y las trabajadoras del INAES. Por varias razones, para nosotros es muy importante. En primer lugar, porque durante mucho tiempo la economía popular ocupaba un lugar secundario en la discusión académica. Hoy, no hay universidad que no tenga un programa de investigación sobre economía popular. Y eso es un gran salto en términos de reconocimiento de la realidad de la economía popular en la sociedad. Segundo, y tiene que ver con el quehacer de este instituto, durante mucho tiempo la agenda de la economía popular y la agenda de la economía social transitaron por senderos diferentes, con algunos cruces cada tanto, pero cruces muy esporádicos. Y de alguna manera la llegada nuestra al INAES hizo que esa agenda se planteara de manera más explícita. Recuerdo que la primera actividad que hicimos donde había representantes de la economía popular y de la economía social fue cuando modificamos el sistema de matrícula en el INAES, que lanzamos el sistema Renovar, donde creo que era la primera vez que los dirigentes de la economía social y los dirigentes de la economía popular se encontraban. Entonces, implica también volver a plantear las articulaciones institucionales y políticas y tratar de plantear en buenos términos, es decir, en términos productivos, el debate entre la economía social y la economía popular. Y eso implica, entonces, abrir a interrogantes profundos, porque no es una cuestión saldada dentro del mundo académico, entre otras cosas porque la categoría de economía popular es una categoría que surge de un proceso social, y la categoría de economía social en Argentina surge de un proceso más académico. Y después se articula con procesos reales, pero no son, digamos, una sociogénesis conceptual un poco distinta. Nosotros, para marcar de alguna manera la diferencia entre uno y otro, damos cuenta que de alguna manera el cooperativismo, el mutualismo como tal, es hijo del capitalismo industrial, surge de la lucha obrera del siglo XIX en Europa y se difunde en Argentina a través de los procesos migratorios de manera masiva, sobre todo en las regiones centro. La Argentina en este momento es uno de los países con más cooperativas y mutuales del mundo. El presidente de la Alianza Cooperativa Internacional es un argentino, vicepresidente de la Organización Internacional de Mutualidades es un argentino, no es un dato menor. Tiene que ver con una circulación de una práctica cooperativa mutual que después el campo académico fue, digamos, conceptualizando bajo la lógica de la economía social. De hecho, este instituto se llama Instituto de Economía Social de Vamos, fue primero Instituto de Cooperativismo, Instituto de Mutualismo, después Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Es una terminología que llega tarde, llega después de un conjunto de prácticas, ¿no? Si uno ve cuál es la dinámica de la estatalidad. Y la Secretaría de Economía Social, que está en el Ministerio de Desarrollo Social, se ocupa mucho más de la economía popular en sí mismo que la tradición de la economía social, del cooperativismo y el mutualismo. O sea, hay una gramática del Estado que está redefiniéndose. Y parte de las cosas que tenemos que justamente que discutir es cómo se arma un entramado conceptual y donde el Estado expresa una realidad política y un entramado conceptual. No por un deseo de coherencia necesariamente, o sea, no, que podría ser buen deseo, la coherencia, pero lo más importante no necesariamente la coherencia, sino que se entienda socialmente. Y a medida que va creciendo la economía popular y se traslapa, se entrecruzan las confusiones académicas y las confusiones políticas. Y a nosotros, la verdad, es que nos termina dificultando el debate público. Por eso nos parece clave, todo texto es un pretexto, en ese caso el libro de José Luis es un pretexto para ir ordenando algunas discusiones y algunos debates, sabiendo que no lo vamos a terminar de resolver hoy, pero por lo menos ir aclarando
lo más que se puede a la cancha, sabiendo que tiene implicancia muy concreta en términos políticos, de organización estatal y conceptuales. Le decía, la economía social es hija del capitalismo industrial, la economía popular es hija del capitalismo financiero, en el sentido de que la economía popular es un proceso de autoorganización del trabajo que busca su valorización en un contexto donde el capital se retira de la organización de gran parte del trabajo, lo que se llama el desempleo. La economía popular surge como consecuencia de un proceso de desempleo, pero el desempleo no es nada más y nada menos que el capital que deja de organizar directamente el trabajo. Por eso, digamos, el origen de la economía social, el cooperativismo y el mutualismo del siglo XIX, como forma que toma la clase obrera para contraponerse al capital, que surge al mismo tiempo que el sindicalismo para organizar a los trabajadores en relación de dependencia, para negociar con el capital, y el cooperativismo y el mutualismo, que se constituye para constituir la autonomía de los trabajadores frente al capital, dos estrategias diferentes de la clase obrera en el siglo XIX, no es lo mismo, no es la misma lógica en su sociogénesis que trabajadores que habían sido empleados, que son desempleados y que empiezan a organizar su trabajo de manera autónoma, sin patrón. Entonces, esa sociogénesis diferencial hace que a veces parezca un poco confusa la articulación. Con el tiempo, ese punto es un primer punto clave sobre el cual nosotros siempre insistimos, que la economía popular como fenómeno marca conceptualmente una ruptura entre trabajo y empleo. Es decir, que se puede ser trabajador, se es trabajador de hecho, sin necesariamente estar empleado. Y eso es una confusión en la gramática cotidiana, en la gramática política, es una confusión que perdura todavía. La única forma de organizar el trabajo sería creando empleo en relación de dependencia. Ahora, como siempre insistimos, hoy en día en Argentina hay la misma cantidad de empleados privados de hoy que lo que había en los años 70. Sin embargo, tenemos el doble de trabajadores que en los años 70. Entonces, un primer aporte de la economía popular es asumir una distinción conceptual entre trabajo y empleo. Un segundo gran aporte, que ha sido un proceso progresivo en el sentido no es que fue un plan elucubrado en Cutralcó en 1995, diciendo en el 2023 habremos elaborado toda una teoría de la economía popular, sino que es una práctica que se fue dando. Muy rápidamente esos trabajadores que aprendieron a organizar su trabajo, que crearon su propio trabajo, como desempleados primero y después como trabajadores, vinieron progresivamente como trabajadores de la economía popular, encuentran en la forma cooperativa una forma de organización legal por las características de la normativa existente en Argentina. Y porque efectivamente, sobre todo a través del movimiento de empresa recuperada, el cooperativismo es una forma adaptada efectivamente al trabajo autónomo. Y ahí, diría, muchos de esos trabajadores fueron descubriendo progresivamente lo que es el cooperativismo, en particular en el cooperativismo de trabajo. En Argentina hay un cooperativismo histórico que tiene más de 100 y pico de años, que tiene que ver con las cooperativas agropecuarias, con la cooperativa de servicio público, algunas cooperativas de trabajo, pero no tanto como las que se desarrollaron después de los años 2000. Pues ahí vemos un encuentro entre una tradición preexistente de organización del trabajo que trae la economía social y una problemática nueva de un sujeto que plantea la necesidad de organizar el trabajo de una forma u otra, porque ni el capital ni el Estado te terminan organizando el trabajo. Y el cooperativismo permitió ese encuentro. Y un tercer momento, es un momento que estamos transitando ahora, que tiene que ver con viejo debate sobre la funcionalidad o no de los trabajadores no organizados por el capital. Debate de los años 60 entre Cardoso, el sociólogo brasilero, marxista en ese momento antes de venir presidente de Brasil, y Pepe Nun, donde Cardoso en ese momento decía todos los trabajadores, sobre todo en las zonas periurbanas, son ejército de reserva para que cumple una función que es bajar el nivel de salario.
y Pepe Nun, que decía, no, esos trabajadores no cumplen ninguna función desde el punto de vista del capital. Son masa marginal. Lo que hoy llamaríamos excluidos. Bueno, ahí hay todo un debate dentro de la economía popular. No hay necesariamente un acuerdo sobre ese punto. Nosotros por lo menos pensamos que justamente lo propio, el problema en la economía popular, que tiene una relación con el capital. No es ni ejército de reserva, porque muchas actividades que llevan adelante son actividades que dejó el capital por distintas razones, porque no es productivo, porque no hay rentabilidad. O sea, no funciona como ejército de reserva, pero a su vez sí tiene una relación con el capital porque cumple funciones fundamentales para la reproducción y la ampliación del capital en la sociedad. O sea, y eso fuimos avanzando muchísimo, sobre todo desde que creamos el RENATEP, porque antes esa idea de una economía popular enorme, multiforme, ¿no? Con la categoría esa de changas o toda esa categoría que se usaba para definir actividades que parecían infinitas, finalmente termina ordenándose en 7 categorías, 7 grandes categorías. Reciclado, producción de alimentos, pequeña obra pública, trabajo manufacturero, trabajo de cuidado, producción de alimentos y venta en el espacio público. ¿Sí? Y actividad en el espacio público, que incluye también transporte, logística, etc. Ahora, si ustedes ven esas 7 ramas, claramente cumple una función desde el punto de vista del capital, pero una función no directa. O sea, con un montón de mediaciones. Lo que nosotros, usando una categoría del sindicato ladrillero, llamamos los patrones ocultos de la economía pública. O sea que son trabajadores no organizados por el capital, que no son ni ejército de reserva, ni masa marginal, pero cumplen una función desde el punto de vista del capital. ¿Y eso por qué es importante en términos políticos? Y ahí entro en el debate con el libro con José Luis. Es importante porque la clave de la discusión del valor del trabajo o de la producción tiene que ver, según nuestra perspectiva teórica, que es una teoría social general, para contestar a una crítica de José Luis que nos critica en el capítulo 10 diciendo que no tenemos una perspectiva general, digamos, sobre la sociedad. Hay una perspectiva general que tiene que ver con la teoría mosiana de lo que podemos llamar la teoría del valor deuda. Es decir, que los trabajos de las personas valen en función de los procesos sociales de valorización de ese trabajo, que tiene que ver con los distintos mecanismos de cuantificación del valor de una deuda. Suena muy complejo dicho así, pero lo explico en un minuto porque es clave. En cada una de esas 7 ramas, los trabajadores producen actividades diferenciales que benefician a colectivos o a individualidades. Ese beneficio, en la perspectiva mosiana, es justamente una deuda. Exactamente lo mismo que hay en una relación salarial en la cual un empleador toma el trabajo de un trabajador, hay una deuda del empleador con ese trabajador que le paga bajo forma salarial. El problema es que ese pago de salario siempre es menos de lo que dio el trabajador. Eso se llama explotación y plusvalía. Lo mismo pasa en la economía popular. Lo que da el trabajador no necesariamente reconocido por la sociedad, invisibilización de un trabajo. Pero sin embargo hay alguien que se beneficia de ese trabajo. Y ahí claramente la agenda de la economía popular toca con la agenda de la economía feminista, en el cual hay un conjunto de actividades invisibilizadas y no valorizadas que pueden ser visibilizadas y valorizadas. Entonces hay efectivamente una trama global de la economía popular y de la economía social que tiene que ver con el problema del valor. Dicho en otros términos, la economía popular, como la economía feminista, pone en el centro de la sociedad el problema del valor del trabajo. Y abre, entonces, la sociedad, o confronta a la sociedad a la crisis de las instituciones que históricamente eran utilizadas para valorizar el trabajo. Y eso es tan así que de alguna manera la economía popular anticipa algo que está pasando en el mundo entero
es que el capitalismo progresivamente desvaloriza cada vez más la actividad laboral y productiva. Y por eso hoy muchos trabajadores en relación de dependencia también ven el valor de su trabajo menguar, porque es una crisis institucional del valor del trabajo. Para entender esa crisis institucional del valor del trabajo hay que salir del concepto de valor del trabajo marxista o del concepto de valor presión neoclásica. Requiere una nueva teoría, que es una teoría del valor deuda, que es una teoría socioantropológica del valor que encontramos en algunos autores del fin del siglo XIX, principio del siglo XX. La función del Estado es, entre otras cosas, expresar un conflicto entre capital y trabajo. Es un conflicto disimulado. ¿Por qué? Porque en los últimos 30, 40 años, el capital se encargó de huir de la escena del conflicto con el trabajo. La gran dificultad que tenemos hoy en día para regular el conflicto del valor del trabajo tiene que ver con que antes el capital estaba en la escena del conflicto con el trabajo. Hoy el capital se disimula en la escena del conflicto con el trabajo. Pero no está ausente, está oculto. Exactamente lo que vimos durante la pandemia, donde pudimos demostrar que no es que el capitalismo financiero te genera toda la plata, porque de hecho deja de trabajar y de producir y hay una crisis de acumulación en todos lados. O sea que hay una conexión entre capital financiero, trabajo y producción, pero está disimulado. Y si hay una conexión, entonces que hay una función. Y si hay una función, hay un conflicto. Entonces la función del Estado tiene que ver, entre otras cosas, con organizar un conflicto que no está manifestado. Entonces la vieja función tripartita, ¿no? del Estado que ordena el conflicto entre capital y trabajo, entre empleadores y empleados, no es solamente una función de mediación entre dos partes existentes. Es una función de mediación que expresa las partes existentes. ¿Se entiende? Entonces es otra estatalidad. Es una estatalidad, por ende, que debe participar de la construcción de los términos del conflicto. Por eso es clave que las organizaciones sociales que políticamente organizaron gran parte de esa actividad estén en el Estado, expresando ese conflicto. Por eso todas esas categorías conceptuales, y voy a tomar dos, que caracterizan la relación entre organizaciones de la economía popular y Estado, están conceptualmente erradas. Y lo digo, subrayo el concepto de errado. El Estado no es un mostrador. O sea, yo soy profesor de sociología. Si un estudiante mío en sociología política me dice que el Estado es un mostrador, entonces que hay gente que está a los dos lados del mostrador porque no entendió nada a lo que es un Estado. Y se lo digo para todo lo que dicen que las organizaciones están a los dos lados del mostrador. El Estado no es un mostrador. El Estado es un espacio institucional que regula conflictos. Es un Estado, un espacio institucional que regula conflictos. Cuando regula conflictos preexistentes, la función del Estado es mediación entre actores que expresan el conflicto. Cuando el conflicto es implícito y que hay que manifestarlo, la función del Estado es manifestar ese conflicto. Y la forma de manifestar ese conflicto es poner los actores de ese conflicto en el Estado, como hizo el peronismo entre el 45 y el 55, donde puso actores del mundo del trabajo en el Estado para organizar el conflicto. Y como hacen los empresarios cuando ponen actores de ellos en el Estado para organizar el conflicto. O sea, el Estado es un espacio de conflicto, no es el espacio neutro de la sociedad. Entonces es importante para entender que el Estado funciona si expresa conflicto, no si está a espaldas de la sociedad. Primer concepto. No existen los dos lados demostrados. Es triste que lo tengamos que decir. Es triste académicamente que lo tengamos que decir, pero hay que decirlo. Y lo segundo es el concepto de clientelismo. El concepto de clientelismo tan caro a la ciencia política también, que supone, entonces eso es fabuloso, que la distribución de recursos por parte del Estado va en contra de los principios democráticos. No. Lo propio del accionar del Estado es distribuir recursos
para acumular poder. No existe el concepto de clientelismo. O sea, el gasto del Estado está hecho para gastar. Y gasta para acumular poder. Y acumula poder para poder hacer. Claro, si acumula poder personal, eso es su problema. Pero eso no es clientelismo. Eso es desfachatez, incompetencia, corrupción. Pero el concepto de clientelismo no explica absolutamente nada a la relación entre Estado y sociedad. ¿Por qué? Porque lo propio de la relación, y eso también es un concepto general, que viene en la teoría de regulación, lo propio de la relación entre Estado y sociedad es la circulación permanente de lo que se llama los regímenes fisco-financieros o fisco-presupuestarios. Es decir, el Estado capta dinero, decide dónde capta dinero, hay una disputa sobre dónde se capta dinero, se llama la disputa impositiva, y después hay una disputa de dónde gasta el dinero, esa es la disputa presupuestaria. Y para eso hay gente electa en un parlamento que vota un presupuesto elegida democráticamente. Con lo cual el gasto del Estado tiene que ver con una transferencia de legitimidad electa, fundada democráticamente, de gente que decide dónde se gasta la plata. Y esa es su función. Digo, porque ahora se judicializa el actuar político. Es increíble. Sobre la base de un concepto académicamente muy flojo de los dos lados del mostrador y del concepto de clientelismo. ¿Por qué insisto sobre ese punto? Porque no vamos a poder entender la transformación de una sociedad en la cual más de 11 millones de trabajadores y trabajadoras no están organizados por el capital y el trabajo, si no entendemos que hay una función organizativa del Estado, que no es que el Estado organiza, pues, sino nos transformamos en China mañana y por ahí más simple. Pero no es que el Estado va a organizar toda la actividad productiva, es el Estado que trabaja con la comunidad que organiza ese trabajo. ¿Quién es la comunidad que organiza ese trabajo? Bueno, es un sector del empresariado, y después ahí donde el empresariado no organiza, la economía popular y la economía social. El empresariado, con fines de lucro. Pues un empresariado sin fin de lucro, y hay un conjunto de cooperativas que emprenden la organización del trabajo. Digo, para distinguir los distintos niveles de organización y capacidad organizativa que hay. ¿Cuáles son los desafíos hacia adelante? Ya termino. Valorizar ese trabajo. ¿En qué consiste valorizar un trabajo? Por lo menos 4 grandes mecanismos. Primero mecanismo, tener normativas adaptadas a las realidades productivas de los sujetos que uno pretende acompañar. Entonces, en el caso de la economía popular, tener las reglas de la economía popular. Simplificar el sistema de cooperativa, tener un monotributo más adaptado a la realidad de los trabajadores, etcétera, etcétera. Segundo, normativas adaptadas. Segundo, tener crédito para la actividad productiva. El crédito es un gran mecanismo de valorización de trabajo de la producción. Tercero, organizar circuitos comerciales que valorizan el trabajo y la producción. En el caso del Estado se llama reserva de mercado, pero también hay circuitos comerciales específicos que tienen preferencias, acuerdos entre privados. Acuerdos entre privados y Estado. Quilombo del colectivo hoy. Tiene mucho que ver con eso. Entonces, circuitos de mercado. Y cuarto punto, fundamental, valorización de saberes. Valorizar saberes a través de procesos de certificación de los saberes, pero también y sobre todo a través de la valorización del saber organizativo. Y termino con eso. Termino con eso por ahora, porque después entramos en debate en una segunda ronda. Valorizar el saber organizativo es fundamental en una sociedad donde justamente ni el capital ni el Estado organiza el conjunto de la clase trabajadora. Entonces, cuando hay organizaciones pequeñas, grandes, que se dedican a organizar lo que ni el capital ni el Estado puede organizar, eso vale. De esta manera, llegamos al final de una nueva emisión de Caminos Cooperativos. Los invitamos a continuar viendo el programa a través de nuestro canal de YouTube, donde nos encontrás como Caminos Cooperativos. Nos vemos la semana que viene para seguir transitando más caminos cooperativos.